Saludos a todos, soy la licenciada Gislaine Marola García Zambrano. Hoy vamos a estudiar en el área de estudios sociales del texto integrado del séptimo año de educación básica, la unidad 1. Nace mi patria Ecuador. El objetivo de la clase es interpretar críticamente el origen, desarrollo y evolución republicana del Ecuador a través de la explicación de los procesos políticos, sociales y económicos e ideológicos para la construcción de su identidad única y diversa. Los subtemas a tratar son las características del naciente Estado ecuatoriano y las primicias de organización estatal. En las características del naciente Estado ecuatoriano, la conformación del primer Estado fue de la siguiente manera. El país se conformó por 3 estados tomando en cuenta las características geográficas y económicas que traían a los pobladores y personas que buscaban poder político, económico de esa época. Además, la división política de nuestro país inició con estos departamentos, los mismos que tenían cierta autonomía política, administrativa y discrepancia en relación a las políticas económicas. La primera, la Sierra Norte o Centro, también conocido como Departamento Quito. El segundo departamento era la Sierra Sur, también conocido como Departamento Azuay. Este departamento estaba compuesto por las actuales provincias de Cañar, Azuay y Loja. El tercer departamento era el Litoral o Departamento de Guayaquil. Esta región era la más próspera de la época y estaba formada por las actuales provincias litorales de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Si observamos estos mapas, podemos hacer la comparación de ambos mapas, tanto del primero del naciente de la República del Ecuador, colocando sus 3 regiones importantes de aquella época y el actual de nuestro Ecuador, como está delimitado políticamente de 4 regiones naturales y en ellas se dividen ya las 25 provincias. Luego tenemos primicias de organización estatal. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el cargo de recuperar la Unión Colombiana, pero fue asesinado. Al mismo tiempo, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia y en vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente separado de Colombia. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito, la primera asamblea constituyente reunida en Riobamba con 7 delegados. La Asamblea fundó el Estado de Ecuador bajo los principios de igualdad y democracia. Su territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. El gobierno de Juan José Flores comprendió entre 1830 y 1845. Este general venezolano luchó por la independencia del Ecuador, gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835 y de 1839 a 1843, y como jefe supremo de 1843 a 1845. La Constitución para el nuevo Estado del Ecuador de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores, que reconocía que los extranjeros que se habían quedado en cualquiera de los 3 departamentos por naturalización. Y para ser presidente se requería haber nacido en uno de los 3 departamentos y haberse naturalizado o estar casado con una lugareña y tener más de 30 años y bienes raíces de más de 30.000 pesos. Sus gobiernos se caracterizaron por extranjerización, el trato privilegiado a militares y extranjeros. Descuidó la política internacional. A Ecuador le fue asignado un alto porcentaje de la deuda que de Gran Colombia adquirido con Inglaterra a causa de su independencia y que generó la pérdida de territorio del sur de Colombia. El continuo estado de guerra externa o interna, la falta de dinero por salarios provocó levantamientos que serían sofocados con dureza. El apoyo de las políticas de los terratenientes de la sierra, Flores se ligó a este grupo al casarse con una aristócrata quiteña y el autoritarismo. El gobierno de Vicente Rocafuerte, que comprendió de 1835 a 1839. Rocafuerte fue un ilustrado guayaquileño educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, especialmente el de México. Representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz de 1812. Pese a haber sido franco y deliberante oponente a Flores, subió al poder gracias a un acuerdo con él. Los siguientes son algunos aspectos de la vida y gobierno de Rocafuerte. En 1783 nació en Guayaquil el 1 de mayo. En 1812 representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz. En 1835 dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Defendió los intereses de los exportadores guayaquileños. Se esforzó en la organización administrativa pública y frenar intentos regionalistas. Inscribió la deuda pública interna, con lo cual pretendía regular el endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición lo impidió. Construyó caminos y privilegió la educación. Dictó la ley de Hacienda y requirió la emisión de moneda.
ejerció un gobierno represivo, persiguió a opositores y ejecutó a más de 72. También acosó a la prensa. En 1847 falleció en Lima el 16 de mayo. Toda esta información la podrás encontrar en el texto integrado del séptimo año en el área de estudios sociales de la página 12 a la 16. Una vez escuchado y leído la información, vamos a realizar las siguientes actividades en el cuaderno de trabajo del estudiante. En la página 8 de estudios sociales encontrarán las siguientes preguntas. Investiga el significado de los siguientes términos y elabora una oración con cada uno de ellos. Guasipunguero, mercenario, concierto y caudillo. 2. Completa el siguiente mapa conceptual de la composición territorial del Ecuador y el momento de su fundación, colocando los nombres de las actuales provincias que conforman cada departamento. 3. Compara la oposición de los gobiernos de Flores, Rocafuerte respecto a los aspectos señalados. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención.